Hola a todos, este video es una elaboración del área de lenguaje de Instruimos. El día de hoy les vamos a hablar del tiempo en el texto narrativo. El tratamiento del tiempo es uno de los aspectos más importantes en la estructuración de un texto narrativo. Este proceso implica que el escritor recurra a las herramientas que le proporciona la técnica narrativa con el fin de que le dé al tiempo el tratamiento que él desee de manera planificada y deliberada. De acuerdo con esto, cuando hablamos del tiempo narrativo debemos tener en cuenta cuatro elementos fundamentales. El primero de ellos es el tiempo externo o histórico. Es la época o momento en que se sitúa la narración. Puede ser explícito o deducirse del ambiente, los personajes, las costumbres, etc. Puede identificarse como el tiempo referencial en el que se ambienta la narración. Esto quiere decir que hay narraciones que, siendo contemporáneas, refieren historias situadas en un tiempo pasado real histórico, dando cuenta de aspectos socioculturales propios de la época en la que es ambientado el relato. Por ejemplo, las novelas históricas. En pocas palabras, el tiempo externo o histórico es la época en la que la narración fue ambientada y que es diferente a la época a la que perteneció el escritor o el autor. El segundo aspecto es el tiempo interno. Es el tiempo que duran los hechos contados. Este puede ser un día, un año, una vida o inclusive unas cuantas horas. El narrador decide los momentos que considera interesantes y omite aquellos que considera innecesarios, dado que se sobreentiende en el contexto lo que no se dice. En esta medida, o de acuerdo con esta teoría, el narrador nos puede contar la historia de un personaje a lo largo de toda su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Por ejemplo, el extraño caso de Benjamin Button. Otro ejemplo podría ser Cien años de soledad, en el que nos cuenta la historia de todas las generaciones de la familia Buendía, desde sus antepasados más remotos hasta la historia de la última generación. También puede ocurrir que el narrador nos cuente solo fragmentos de la vida de un personaje, como puede ser la cotidianidad de un día, desde el amanecer hasta el anochecer. El tercer aspecto fundamental con respecto al tiempo es el tiempo del relato. Esa es la perspectiva temporal en la que se encuentra el narrador, dado que los acontecimientos de una narración no siempre se cuentan en orden cronológico, por lo que en algunas obras literarias el narrador puede dar saltos temporales, por ejemplo, adelantar algo de la historia. Ese uso de los saltos temporales se llama anacronía. Los saltos temporales pueden ir hacia atrás o hacia adelante. Si son hacia atrás, se pueden utilizar para explicar los motivos por los que sucede lo que sucede en la historia. Se recurre al pasado para justificar el presente. Si son hacia adelante, son usados para crear tensión, para interesar al lector y que éste quiera saber por qué van a pasar los hechos. Cuando hablamos del tiempo del relato, debemos establecer entonces si está en presente, pasado o futuro, dado que, por ejemplo, el narrador puede contar un acontecimiento pasado desde el presente porque fue algo que otro narrador u otra persona le contó. Los tiempos del relato, entonces, en esta medida debemos establecerlos en uno de los tres tiempos anteriormente mencionados: presente, pasado o futuro. Finalmente tenemos el tiempo de la historia. No tiene nada que ver con la realidad del lector y el autor. El orden en el que transcurre la historia depende del orden en el que el autor haya estructurado el relato. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo de la historia forma parte de la planificación del relato. El tiempo de la historia y el tiempo real son distintos y no se pueden compaginar. Esto sucede porque en la literatura no se sigue el tiempo real. Por lo tanto, debemos entender que la manera como está organizada la estructura del relato, es decir, el inicio, el nudo y el desenlace, puede ser de manera cronológica o no. De acuerdo con esto, vamos a ver los 6 modos más utilizados en los que se rompe el tiempo o las formas de alterarlo. Estos son la prolepsis, analepsis, el sumario, la elipsis, la anacronía y la ucronía. La prolepsis, cuando el narrador adelanta un hecho que todavía no ha sucedido, lo cuenta antes de lo que corresponde en la historia, se usa para enganchar al lector, para que éste quiera saber cómo se ha llegado a este punto. También se utiliza para generar intriga.
La analepsis es cuando el narrador regresa a un punto que ya había superado cronológicamente en la historia para contar algo que no contó en su momento. Se utiliza para explicar un hecho del que no había contado sus motivos. Se puede realizar por medio de recuerdos, por ejemplo, narrando por qué el personaje X, que en la actualidad es adulto, es como es, volviendo a la niñez y por las circunstancias que sea, quedó marcado y eso le hace ser como es ahora. El tercer elemento con el cual se puede romper el tiempo es el sumario. Es una especie de resumen. Este recurso se utiliza para comprimir hechos y acciones. No se especifican detalles. Lo que hace es comprimir las acciones. Un ejemplo es cuando se utilizan fórmulas como es muy largo de contar, con el fin de sintetizar el suceso del cual se habla. Elipsis. Esta ruptura temporal se utiliza para eliminar líneas argumentales y conseguir que la historia dé saltos hacia adelante cuando le convenga al autor, dinamizándola, o bien cuando información que se irá descubriendo a medida que transcurre la historia, perdón, ocultando información que se irá descubriendo a medida que transcurre la historia. La diferencia con el sumario radica en que la elipsis no resume, solo apunta a un hecho, indica algo sin dar información. Los datos y detalles los pasa por alto, no se explican los motivos. El quinto elemento es la anacronía o silepsis. Este recurso consiste en que dos líneas temporales se van entrelazando a lo largo del relato. Y por último tenemos la ucronía. Situarse en un momento histórico concreto en el que el lector sabe lo que pasó y a partir de ahí decir que eso no ocurrió. Se trata de imaginar qué hubiera pasado si las cosas no hubiesen sucedido como lo han hecho, sino de otra forma. Con la ucronía se consigue interés, ya que se plantea una situación interesante. En los siguientes ejercicios vamos a identificar cuáles de los aspectos mencionados anteriormente se cumplen con respecto al tiempo de la narración. El primer fragmento es tomado de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez y dice: el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño. Como podemos ver, en este fragmento se presenta prolepsis, ya que el narrador cuenta acontecimientos futuros, hace anticipaciones con respecto al presente de la historia. El segundo fragmento es tomado de Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo. Dice: era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde, cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol. Al menos eso había visto en Sayula, todavía ayer a esta misma hora, y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día. Volaban y caían sobre los tejados mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo del atardecer. Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos, oía caer mis pisadas sobre las piedras redondas con que estaban empedradas las calles. En este fragmento podemos ver que se presenta analepsis, debido a que el narrador, que está explicando cómo se encontró en un pueblo llamado Comala, interrumpe la escena para explicar dónde había estado el día antes, en este caso en Sayula. Luego retorna a la escena principal. Entonces, el fragmento que vemos subrayado corresponde al retroceso en el tiempo, donde recuerda dónde había estado el día anterior y describe esta escena. Luego del subrayado podemos ver que retorna a la escena principal. Para finalizar, les presentamos la cibergrafía consultada con la cual pueden ampliar los conocimientos si así lo desean. Esperamos que les haya gustado el video y recuerden que para conocer más de nuestros contenidos académicos deben seguir conectados a nuestra plataforma virtual. Muchas gracias y hasta pronto.